Bienvenidos amigos a nuestro programa de Fire Seeds, y el día de hoy les tenemos un tema que nos parece el más importante de todos, porque de aquí uno empieza a construir nuestra relación con Jesucristo y la relación con nuestro papá, el creador del universo. Y entonces bienvenidos, que nos encanta tenerlos de regreso. Lo que vamos a ver hoy, vamos a ver el tema sobre la salvación. ¿Qué significa ser salvo? ¿Cómo consigue uno la salvación? ¿Está uno salvo? ¿O no? ¿Qué quiere decir ser salvo? Entonces vamos a empezar, Zoraida, ¿verdad? Con nuestro primer punto, que es: Jesús quiere que todos seamos salvos. Y puedes leer, Zoraida, 2 de Pedro 3:9. Sí, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Claro, entonces nuestro primer punto es: Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Y a veces también esto me trae a la mente todos los argumentos que a veces escuchamos siempre, es que culpamos a Dios de cosas que nos está pasando, aunque cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad le estaba diciendo a Dios que no quería nada que ver con Dios. Claro, y todo empezó ahí, en el jardín del Edén. Como muchos de pronto saben la historia de Adán y Eva, donde ellos estaban ahí disfrutando de todo lo que Dios les había dado en el jardín del Edén, todas las maravillas, y tenían esa relación muy íntima con Dios. Y cuando, pecaron, ya ahí eso se rompió. Esa relación se rompió. Entonces eso afectó a toda la descendencia, lo que después de ahí va a ser todas las familias de la tierra, incluyéndonos a nosotros. Afectó todo ese pecado, ¿no? Ese castigo de Dios. Claro. Por Pero y aún así, ¿no? Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿pero por qué Dios permite esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué? Pues la humanidad ya le dijo a Dios que no quería nada que ver con Dios, y luego le empezamos a criticar y le empezamos a juzgar. Pero Dios quiere que todos sean salvos, y Pedro lo que está diciendo, dice que Él está esperando, ¿no es cierto?, a que todos se arrepientan. Claro, es cierto. Entonces, y Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y eso quiere decir también que nosotros no podemos alcanzar la salvación con nuestras propias fuerzas. Sí, cierto. ¿Qué podemos, Cristian, qué podemos decirle a las personas que dicen: yo no he pecado porque los bebés no pecan, y si mis padres se confesaron, igual entonces yo no nací en pecado y yo no soy pecador? Porque ellos confesaron, en la iglesia, o qué sé yo, o recibieron la hostia, y por eso, yo no soy pecador. ¿Qué le dices? No, lo que yo creo es que todos, lo que dice la palabra, todos somos pecadores, y ninguno es apto para entrar al reino de Dios. Lo que quiere decir, y recordemos por ejemplo los 10 mandamientos, ¿verdad? Claro, sí. Porque también escuchamos muchas veces que la gente dice: pero si yo soy buena persona. Sí, muchas veces. ¿No es cierto? Porque ¿cómo así que no va a ir al cielo si yo soy buena persona? O si tal persona es buena persona, pero en los estándares de Dios, justo sería el que hubiese cumplido todos los mandamientos, incluidos los mosaicos, los mandamientos civiles, ¿no? Entonces, claro, y preguntarnos: ¿alguno de nosotros no ha mentido alguna vez? ¿No es cierto? ¿Alguno de nosotros ha honrado siempre a sus padres? Y aún Jesús, ¿no es cierto?, lo que menciona sobre el adulterio, aún Jesús dice que peca con su ojo, mejor sería que saque el ojo antes de que todo su cuerpo vaya al infierno. Entonces lo que quiere decir que aún con nuestros ojos pecamos. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Justo en los términos del Señor, que nunca hubiésemos pecado,
y solo ahí hubiésemos entrado a la gloria y a la presencia de Dios. Entonces no hay justo ni siquiera uno. Ninguno de nosotros es justo para entrar al cielo. Entonces esos argumentos de que soy buena persona, sí, nadie es bueno, nadie es justo en los estándares de Dios. Y otra cosa también importante, que para Dios todos los pecados tienen la misma validez, el mismo valor. Claro, sí, sí. ¿No? O sea, si nosotros mentimos, igual quebrantamos la ley que como si hubiésemos matado a una persona. Estamos quebrantando los mandamientos de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Es que de la humanidad existe una persona solo justa. Sí. Y esa persona justa es Jesucristo. Es Jesús. O sea, ninguno de nosotros es justo y ninguno de nosotros con nuestras propias fuerzas podemos alcanzar el reino de Dios. El único que fue justo fue Jesucristo. Sí. Él fue el Cordero que en esos tiempos del pueblo israelita, en el antiguo pacto, tenemos a muchos que tenían que llevar para sacrificio, y eso lo entregaban al sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote hacía esos sacrificios por medio del pueblo, pero era una y otra vez, eran yo creo que miles y miles de veces por todos los pecados. Ahora Él vino a hacer ese último y único sacrificio para toda la humanidad, para que todo aquel que en Él creyera tuviera vida eterna. Entonces claro, eso fue el propósito porque de Dios. El pueblo judío llevaba el cordero al sacerdote, y el cordero ponía los pecados del pueblo judío, y luego sacrificaban al cordero para que se lleve los pecados del pueblo. Pero ahora ya vino un solo cordero, un cordero perfecto, sí, sin mancha, que fue el Hijo de Dios. Y ahora la pregunta sería, ¿no es cierto?, ¿cómo entonces el pueblo judío a través del sacerdote ponía los pecados en el cordero y el cordero se llevaba esos pecados? Sí. ¿Cómo podemos hacer eso ahora? Sí. Que ya no estamos en la ley judaica, ya no estamos en el tiempo de Moisés, sino que ahora estamos en el tiempo de la gracia. Sí. Y eso nos lleva... Sí, lo que quería mencionar ahora era volver a lo de los 10 mandamientos. Hay muchas personas que dicen: yo vivo con los 10 mandamientos, yo cumplo con los 10 mandamientos. Y es importante que las personas sepan que por mucho que digamos yo puedo cumplir esto, es imposible, como tú lo decías. En cualquier momento que hemos pecado, que hemos mentido, que hemos hecho según nosotros algo chiquitico, que no quizá no tenga validez como pecado, pero es pecado, entonces ahí igual hay la necesidad de volvernos a Dios. Uh-huh. No hay cómo cumplir los 10 mandamientos y mucho menos toda la ley mosaica. Entonces es importante, sí. Claro, entonces como todos somos injustos y solo hay un cordero que puede llevar nuestros pecados, ese cordero es Jesucristo. Y es el único justo en la humanidad, que como Dios vino y se hizo hombre y llevó nuestros pecados. Voy a leer Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces la única forma es clarísimo, ¿no? La única forma que uno puede llegar al Padre es a través de Jesucristo. Y esto también rompe muchas de las ideas que están alrededor de que podemos llegar a Dios de otras formas. Sí, claro. Sí. Que podemos llegar a Dios a través de nuestro encuentro interior, buscándonos a nosotros mismos, o en la naturaleza. Y eso es interesante, perdón que te interrumpa, es interesante porque es imposible mirar hacia nosotros primero
para encontrar quién es Dios. Tenemos que mirar a Dios en su palabra para conocerle y luego conocer quiénes somos en Él. Exacto, entonces eso muy bien, es un cambio de paradigma, ¿no? Porque el hecho de encontrarnos a nosotros mismos saca de la ecuación a Dios. Y es Dios, no quiero saber de ti, sino que yo quiero encontrarme con mis propias fuerzas. Pero cuando uno encuentra a Jesucristo es, bueno, Jesús, revélame quién soy yo, ¿no? Y bueno, entonces llegamos al Padre solo a través de Jesucristo. Y eso también quebranta, no podemos llegar al Padre a través de otros dioses. Claro, ¿no? es verdad. No podemos llegar al Padre a través incluso de mitos ancestrales que tenemos, porque nuestra América Latina también está llena de pueblos y poblaciones y culturas de todo tipo que creen todo tipo de cosas y tienen todo tipo de tradiciones también. Pero la única forma de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Entonces tenemos ya aquí nosotros, somos injustos, la única hasta Dios, la única forma de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Y es interesante como dice la gente, bueno, no importa qué Dios le servimos a un mismo Dios, con tal de que como lo hagamos bien y todo va a un mismo Dios. Y no es así, porque Jesús es el centro. A través de Jesús llegamos a Dios y es muy clara la palabra, y la palabra fue dada para guiarnos en nuestra vida. Esa es nuestra guía. No podemos escuchar que porque un pastor dijo esto, porque Julano dice esto. No, tenemos que ir a la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso sabemos ahí a través de la palabra que por dónde caminemos. Voy a leer Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ahí está clarísimo. Sí, el único por el cual podemos ser salvos, el único por el cual podemos conocer, tener una relación con Dios, es a través de Jesús. Sí. Y lo habíamos explicado, porque es el único, el Cordero que vino, el único que se lleva nuestros pecados, se lleva los pecados del mundo, pero no es que se lleva los pecados de todos, ¿no? Y vamos a ver ahora qué es lo que nosotros tenemos que hacer. El siguiente punto, no somos salvos por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Interesante. Voy a leer 2 de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Lo que quiere decir es que lo mismo que estábamos conversando, ¿no? No podemos llegar a la salvación con nuestras obras. Imposible. Y es también otra cosa muy interesante, porque alrededor del mundo vemos a muchas personas que sin saber también. Yo creo que las intenciones de muchos quizás sean buenas, pero quizá hacia donde va eso y detrás de eso no es algo que Dios quiere. Por ejemplo, hay personas que van caminando, hacen esas caminatas hasta un cerro y todo, y inclusive hay fiestas en diciembre en donde se por cultura y por tradición y por religión se hieren ellos mismos, como si eso pudiera hacer que Dios les ame más. Y no es así, porque Dios nos ama aún en nuestros delitos y nuestros pecados, y no hay nada que podamos hacer que Él nos ame más. Él simplemente nos ama y nos está dando la oportunidad de poder entregar no solamente nuestro corazón, sino nuestra vida a Él. Entonces eso es importante saberlo, que no es por lo que nosotros hagamos ni las oraciones que ofrezcamos para obtener ese perdón, sino que es por su gracia. Por su gracia y a través de nuestra fe en Él. Justamente voy a leer Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios,
no por obras, para que nadie se jacte. Y lo que nos está diciendo aquí Pablo en su carta a Efesios es que para que nadie se jacte, no es por nuestras obras, sino por su gracia. Y quizá haya también que definir qué es gracia, ¿no? Sí, y gracia es el favor inmerecido que Dios nos da. Y ese favor lo encontramos solo a través de Jesucristo. Y inmerecido porque ninguno es justo, ¿no? Sí, cierto. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la salvación? ¿Cómo podemos ser salvos? Y aquí está el centro de nuestro mensaje para el día de hoy. Número 1, arrepentimiento, ¿verdad? Entonces voy a leer 2 de Pedro 3:9. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ya habíamos leído, sí, pero estamos enfatizando la última parte de la carta de Pedro, que quiere que todos se arrepientan. Entonces la salvación requiere de arrepentimiento. Sí, yo me imagino el arrepentimiento, yo lo veo así, que usted está andando un camino quizá no muy bueno, y de repente usted encuentra algo que le llena, que le salva, y usted se da completamente la vuelta. O sea, ya no anda por donde usted quiere andar, sino que usted se da totalmente la vuelta y va caminando con Dios, ya con Dios, una vida llena de Dios. Y el arrepentimiento también quiere decir que reconocemos que somos pecadores y reconocemos frente al Padre, Señor, soy pecador, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi autosuficiencia, porque uno de los problemas que encontramos siempre es que la gente que tiene familia, buenos trabajos, no hay problemas en la casa, encuentra argumentos para decir, pero si estoy bien, ¿para qué necesito a Jesucristo en mi vida? Y es justamente esa autojustificación que no nos permite acercarnos a Dios y de la cual tenemos que arrepentirnos. Claro. Todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos frente al Padre, sí, de esto, ¿no? Y eso también incluye el esforzarse, y claro que no es con nuestras fuerzas, es con la búsqueda de Dios en su palabra. Es importante resaltar que el arrepentimiento no es solamente como de boca, es como cuando le herimos a alguien con nuestras palabras o nuestros actos y vamos y le pedimos perdón y lo volvemos a hacer, como Jesús le dijo a la adúltera, que todos le iban a apedrear, todos los que estaban ahí, y él solo se agachó y él escribía, y la adúltera ya pensaba, bueno, ya aquí se acabó mi vida, y él, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Uh-huh. Entonces nadie, por sus conciencias, nadie pudo hacer eso. Entonces cuando todos se fueron, él le preguntó a la adúltera, ¿quién está aquí para juzgarle? Entonces ella dijo, nadie, Señor. Él dijo, entonces, no, yo tampoco te juzgo, ve y no peques más. Entonces esa es la idea, de poder arrepentirnos delante de Dios, uh-huh, con ese corazón genuino, con ese corazón humillado, de verdad sintiendo el dolor en nuestro corazón. Sí le he fallado a Dios, en algún momento sí le he fallado a Dios y le estoy fallando a Dios, y ese es el arrepentimiento. Hay un cambio de vida y un cambio de corazón y de actitud. Uh-huh. Entonces eso es importante que sepamos. Uh-huh. Punto número 2, confesar y creer en Jesús como Dios y Salvador. Voy a leer Romanos 10, del 9 al 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, nuestro segundo punto, nuestro segundo requisito para salvación es confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Dios y Salvador, y creerlo en nuestro corazón.
¿no es cierto? O sea, creer que Jesús es nuestro Dios y Salvador. Entonces nos arrepentimos. Señor, me arrepiento por mis pecados. Creo que tú eres mi Dios, eres mi Salvador, viniste a salvarme. Gracias por eso, Señor. ¿No? Y avanzamos al tercer punto. Dejarlo entrar en nuestras vidas. Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Wow. Entonces lo dejamos entrar a nuestra vida. A nuestra vida. Entonces, los 3 puntos, no como requisitos, pero sí como elementos de la salvación, ¿verdad? El primer punto, arrepentimiento. Segundo punto, reconocemos que Dios es nuestro Dios, que Jesús es nuestro Dios y Salvador. Y nuestro tercer punto, lo dejamos entrar a nuestra vida, ¿no? Eso me hace acordar de la vida anterior a yo recibir a Jesús. Yo me acuerdo que era muy creyente, no iba a la iglesia, pero en mi corazón había un ardiente amor por Dios y creía en Dios. El problema ahí era que mi vida no reflejaba eso. ¿Y era por qué? Porque por mucho que hubiera creído en Dios, no estaba, precisamente en este tercer punto, no estaba invitándolo a Él a que more en mi vida. Eso es muy diferente, porque también la palabra dice, ¿no? que los demonios creen. Incluso los demonios creen. Y tiemblan. O sea, ellos reconocen a Dios, ellos creen en Dios, pero mire, o sea, son demonios. Totalmente apartados de Dios. Entonces esa era mi vida antes. Mi vida antes sí era creyente, de pronto hacía una oración corta, pero todavía no había dejado que entrara a mi vida. Y eso es lo más importante, que dejemos que Él entre a nuestra vida. El Señor es un caballero, Él no va a entrar a nuestra vida por la fuerza. No. Él no es así. Sí. Entonces, Él no entra arrasando la puerta. No, hay que abrirle la puerta, como cuando uno le abre a una persona muy especial y lo deja entrar, no lo deja ahí en la puerta, ¿cierto? Entonces eso es lo que hay que hacer. Y cuando hacemos eso, quiere decir que queremos conocer más de Él, que queremos leer su palabra y conocerle, porque en verdad el crecimiento después de la salvación viene en conocer su palabra, porque así lo conocemos a Él. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Ahí viene el proceso así como de noviazgo. Claro. Es lo mismo. O de matrimonio. Claro, te casas y ahí recién empiezas a conocer. No, pero claro, o sea, a la final de novios uno no conoce mucho a la persona, pero aceptas a esa persona a tu vida y es todo un camino para crecer en el matrimonio, ¿no? Claro, sí. Lo mismo con Jesús, aceptas a Jesús en tu vida y es un camino para crecer en la salvación. Y miren, es la decisión más grande que hay, es la decisión más grande que hay en la vida, de recibir a Jesús, ser salvo y cumplir su propósito. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Y eso quizá sea una de nuestras siguientes charlas. Sí, quizá. Bueno, pero quería mencionar un último punto, o queríamos mencionarlo, de que tampoco es una oración rígida. Sí, claro. No es una oración rígida, y quería mencionar el ejemplo de aquellos ladrones que estaban cerca de Jesús cuando Jesús murió. Y voy a leer Lucas 23, del 40 al 43. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Y aquí vemos que el ladrón no le está diciendo, no está recibiendo a Jesús con los 3 pasos, sí, pero sí tienen los 3 elementos, lo que él estaba diciendo, ¿no? Sí tenía los 3 elementos. Porque él dice, primero, el temor de Dios, ni siquiera
temor de Dios tienes, le está diciendo un ladrón al otro. Al otro, sí. Y eso representa que es el reconocimiento de Dios como de Jesús como Señor y Salvador. De su pecado también, de su pecado prácticamente, o sea, no tiene temor de Dios, sí, o sea, como... Claro, está reconociendo que Jesús es Dios. Y ahí en los siguientes versículos que dice que ellos sí merecían el castigo, cambio Jesús no. Claro, y si el castigo es justo, ¿no? Y lo que está haciendo es reconociendo que Él es pecador. Sí. Soy pecador, el castigo que nosotros tenemos es justo. Y tercero, acuérdate de mí. Acuérdate. Y ese es el recibirle a Jesús en nuestro corazón, ¿no? Recibirle a Jesús en nuestras vidas. Acuérdate de mí, Jesús, cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Wow. Lo que quiere decir que cuando llegue nuestro tiempo, ese día mismo estaremos con Jesús en el paraíso. Y queremos animarles, amigos, sí, de que tomen esta decisión, la decisión más importante de nuestras vidas. La decisión de recibir a Jesús, de aceptarlo en nuestras vidas como Señor y Salvador. Sí. Entonces queremos que aquellos que quieran hacerlo, por favor, háganlo con nosotros. Sí, ¿no? sí. Y tampoco es que, yo termino con esto, tampoco se necesita hacerlo todos los días. Sí, no, solo una vez. Una sola vez. Usted lo deja entrar y de ahí más bien empezamos esa relación con Él en oración, también leyendo su palabra, conociéndole y también reuniéndose quizá con otros que también piensan lo mismo y han hecho lo mismo. Entonces, claro, como decíamos, como el matrimonio, ¿verdad? Uno se casa una vez, sí. No se está casando todos los días. Igual a Jesucristo, uno lo recibe en su corazón una sola vez. Terminamos con la oración. Cierren sus ojos, amigos. Padre, en el nombre tuyo, Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios y Salvador, Jesucristo. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te aceptamos en nuestra vida. Toma control absoluto de nuestro corazón, control absoluto de nuestra mente. Señor, queremos vivir para ti, queremos vivir en tu reino, Padre. Y queremos que desde el día de hoy, Señor, nos ayudes a caminar en ti, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amigos, les queremos mucho. Nos vemos la próxima. Sí. Saludos. Chao. Bye.